No cabe duda de que una de las herramientas más utilizadas en Microsoft Office es Excel, por lo que conocer todas las posibilidades que ofrece puede ayudarnos en cualquier situación en la que necesitemos de sus servicios. Es por ello que saber cómo realizar gráfico puede resultarnos de gran utilidad. Desde Excel podemos añadir diferentes elementos gráficos para completar nuestras hojas de cálculo. Los gráficos en Excel son una representación de los valores que hemos introducido en la hoja de cálculo. Un gráfico en Excel es una representación visual de los datos introducidos que nos van a permitir sintetizar y comparar información. La idea de utilizar los gráficos no solo permite la interpretación de los datos que se quiere explicar, sino también hacer un comparativo entre ellos. De esta forma, se tiene un mejor contexto para la toma de decisiones. Los gráficos son una excelente herramienta para resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia en los datos. Son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etc. Un gráfico, como hemos mencionado, nos permite vincular el usuario directamente con lo que deseamos enseñar, ya que todos sabemos que como seres humanos el 99.9% de las veces entendemos mejor la idea a través de un gráfico o dibujo de un texto. El objetivo a conseguir con los gráficos de Excel será conseguir que la información mostrada se entienda mejor que los números en sí mismos. Para poder cumplir con este objetivo, una gráfica debe tener las siguientes características. Explicar visualmente los valores de mejor manera que los valores en sí mismos. Ser autoexplicativo, es decir, un gráfico de Excel debe ser simple y no requerir de una explicación por parte de su autor. Se debe indicar las unidades en las que están expresadas los valores. No es lo mismo si la gráfica está en dólares que en miles de dólares que en barriles de petróleo. Si hay varias series, tiene que tener una leyenda para poder entender muy claramente el contenido del gráfico. Una gráfica debe ser limpia, no debe estar llena de colores en los ejes, las series. Además, es recomendable quitarle todos los elementos de distracción. Un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, las series de datos, los ejes, las leyendas, los rótulos de eje, entre otros. El siguiente gráfico muestra las partes de un gráfico de Excel que necesitamos conocer. El primero de ellos es el área del gráfico. El área de gráfico es el contenedor de todas las partes o elementos de un gráfico y podemos identificarlo fácilmente porque de manera predeterminada Excel coloca un borde alrededor de dicha área. Podemos dar formato al área de gráfico para cambiar el color del borde o del relleno e inclusive colocar esquinas redondeadas. En estricto sentido, el área del gráfico no viene a ser un elemento del gráfico, sino más bien un contenedor de todas las partes. Siguiente es el área de trazado. Es especial porque es el área donde se dibuja el trazo de las series de datos, que es el elemento más importante de un gráfico. Es posible colocar algún color de relleno para resaltar dicha área y de cierta manera resaltar tanto las series de datos como las líneas de cuadrícula. Luego el siguiente elemento o parte de un gráfico es el título del gráfico. A través del título podemos dar una descripción general del tipo de información desplegada. Luego tenemos los ejes. Son la referencia a través de la cual podemos medir y catalogar los datos mostrados en el gráfico. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos, y el eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. El siguiente elemento son los títulos de eje. Es el texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Vienen a ser los títulos al eje X y para el eje Y. Los títulos nos ayudan a comprender lo que representan cada uno de ellos en los ejes. Luego tenemos a las líneas de cuadrícula. Son una ayuda visual que facilita relacionar cada valor de la serie de datos con la escala del eje vertical. Se llaman líneas de cuadrícula
porque para algunos gráficos es posible mostrar tanto líneas horizontales como verticales, formando así una cuadrícula sobre el área de trazado. Luego tenemos el siguiente elemento, parte del gráfico, la serie de datos. Son los elementos que representan gráficamente los datos y de acuerdo al tipo del gráfico elegido pueden ser barras, líneas, burbujas, entre otros. Si hay varias series de datos en la tabla, tendrá cada una un color diferente. Los gráficos circulares no pueden tener una serie de datos. El siguiente elemento o parte es la leyenda. La leyenda es de mucha utilidad para identificar adecuadamente las series de datos en caso de tener más de una serie desplegada en el gráfico. Identifica el color que representa a cada serie de datos. Para muchos gráficos es crucial, pero para otros puede que no sea necesario y se pueden eliminar. Siguiente elemento o parte de un gráfico son las etiquetas de datos. A través de las etiquetas podemos mostrar el valor numérico asociado a cada uno de los puntos de las series de datos. Es posible modificar esta etiqueta para desplegar el nombre de la categoría o el nombre de la serie. Estas son las partes de un gráfico en Excel que encontramos en la mayoría de los gráficos y que podemos personalizar para tener la apariencia que necesitamos. Y en la próxima lección seguiremos viendo más sobre gráficos en Excel.